cuando a él lo nombraron, fueron presidentes de todo el mundo a visitarlos. Y entre ellos estaba Dilma Rousseff, la que era presidenta de Brasil. Me acuerdo que salió y le hicieron preguntas, había decenas de periodistas, y cuando me tocó a mí, yo le dije, Dilma, apelando a esa rivalidad eterna futbolística entre Brasil y Argentina, y yo le dije, Dilma, ¿cómo toman los brasileños ahora? Porque había un candidato brasileño entre los postulantes, que había posibilidades, ¿no? Y le digo, Dilma, le digo, ¿cómo toman los brasileños? Hay un papa argentino. Y yo digo, bueno, la dejé sin palabras, pero con una simpatía maravillosa me miró y me dijo, sí, el papa es argentino, pero Dios es brasileño, con una salida muy, muy graciosa. Te digo que estoy muy triste, como debe estar mucha gente, muchos argentinos, no solamente católicos. Julio, ayer te invito a que te quedes con nosotros, por supuesto, para seguir comentando este lamentable desenlace, pero para recordarle a la gente, ayer el Papa, cuando se presentó en la Plaza de San Pedro, obviamente no pudo leer el mensaje, se lo hizo leer al ceremoniero, pero quiero recordarle algunos conceptos centrales de ese mensaje que leyó ayer, para mostrar las preocupaciones, aún en un momento de tanta fragilidad en su vida. Dice, te subrayo algunas frases destacadas del mensaje. ¿Cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los numerosos conflictos que acechan el mundo? Preocupado hasta el último momento por el sufrimiento de los pobres. Julio, volvemos a conectarnos con vos en unos minutos, porque vamos a estar durante toda la mañana yendo y viniendo con este tema. Por supuesto, y vamos a sumar obviamente a la charla al doctor Nelson Castro. Buen día, doctor. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Amanecemos con esta triste noticia, con el fallecimiento del Papa Francisco. ¿Cuáles son sus primeras reflexiones al respecto? Bueno, por supuesto una enorme conmoción, ¿no es cierto? Ayer lo habíamos visto y se lo veía en fase de recuperación en relación a lo que había sido toda esta enfermedad muy complicada que tuvo, ¿no? Y ayer había estado, lo vimos todos ahí sin la cánula y con dificultades todavía para hablar, para levantar inclusive los brazos como consecuencia de todos la pérdida de fuerza que tuvo. Así que la evolución que estaba teniendo era buena. Yo había hablado con algunas fuentes médicas del Vaticano en la semana y ellos estaban satisfechos en cuanto a, insisto, cómo se estaba recuperando, y por eso lo habían autorizado los médicos a aparecer en estos días, ¿no es cierto?, brevemente, ¿no? Así que obviamente estamos todos impactados frente a esto, porque es una sorpresa que de todas maneras estaba enmarcada dentro de lo que representó esta enfermedad por una persona de 88 años, ¿no? Una verdadera pena, para mí en lo personal, por supuesto, algo conmovedor, ¿no es cierto? Visto la cercanía que pude tener con él, que me distinguió con un enorme afecto y, por supuesto, con actitudes que profesionalmente fueron para mí y serán imborrables, ¿no? Nelson, gracias a esa cercanía que vos tuviste con el Papa Francisco y que lo pudiste ver en varias oportunidades, describinos un poco a ese hombre, no al Papa, describinos al hombre. Ese Bergoglio que se convierte en Papa, pero que siempre continuó siendo un hombre humilde, un pastor. Absolutamente, un hombre además de un profundo buen humor, ¿no? Siempre me acuerdo que en las varias veces que lo entrevisté, pero sobre todo en las que lo entrevisté en el Vaticano, ¿no? Yo siempre le preguntaba, bueno, ¿cómo está? ¿Está preocupado? Y me decía, usted me ve preocupado. A mí era un hombre muy sencillo, efectivamente, muy honesto, por supuesto controvertido después en cuanto a las decisiones que tomó en su papado, un hombre de poder, sí también, esto debo decirlo, ¿no? Un hombre que se sentía cómodo en el ejercicio del poder, y lo
lo ejercía con total decisión y convicción, ¿no? Pero un hombre fundamentalmente humilde, un hombre al cual la llegada al Vaticano transformó en cuanto al aspecto que tenía. Yo me acuerdo, aquí en Buenos Aires todos teníamos de él la imagen de un hombre más bien triste, siempre de gesto adusto, y la llegada al Vaticano lo transformó, un hombre de permanente sonrisa, ¿no? También me acuerdo de haberle dicho, mire, usted es otra persona, ¿no? Y él me decía, bueno, es el Espíritu Santo que está actuando, ¿no? Un hombre que tenía el sueño de llegar a ser Papa, que había quedado a la puerta de serlo allá en 2005, y que cuando efectivamente llegó al Vaticano estaba preparado para hacerlo, ¿no es cierto? Es decir, tenía una visión de lo que debía hacer, ¿no? Y eso también lo hacía un hombre muy llano que necesitaba el contacto de la gente permanentemente, ¿no? Por eso había decidido vivir en Santa Marta y no en el Palacio Apostólico. ¿Y por qué pensó o analiza que no llegó a volver a nuestro país, teniendo ese fuerte arraigo, esa identificación con nuestro país, esa cercanía que sin embargo mantuvo siempre con la Argentina? Bueno, ahí hay tres cosas. Yo se lo pregunté Sí. 2 o 3 veces, ¿no? Él me dio siempre la misma respuesta, que era una respuesta que tenía tal vez una forma de cliché, pero las 3 veces me respondió lo mismo. Nelson, pasé 76 años en Argentina, ahora me necesita el mundo, ¿no? Yo creo que hay 2 cosas para marcar, ¿no? Una, la situación política. Francisco quedó dentro de la grieta, ¿no? Política que se generó en la Argentina, y eso él lo sabía, Claro. ¿no? Claramente, ¿no? Y creo que eso era un problema fuerte, ¿no? Para él. Hubo un tiempo que era el óptimo para que hubiera venido, y pasado ese tiempo ya después se hacía muy difícil, ¿no? Y el otro era el tema también emotivo. Esto me lo decían algunos obispos que hablaban con él en cuanto a lo que hubiera significado para él el regreso a Buenos Aires, a la cual él extrañaba, él me lo mencionaba, ¿no? Y se lo mencionaba a muchos de los interlocutores argentinos con los que él hablaba. Extrañaba la vivencia de Buenos Aires, a la cual él recorría en colectivo, en subte y demás, ¿no? Así que esa también es una razón, pero yo creo que la principal razón, al margen de aquella posibilidad que hubo en el 2018, de venir en el verano del 2018, la principal razón fue la política, ¿no? Sí, bueno, la política argentina, Nelson, los políticos argentinos hicieron lo posible para atraparlo en la grieta, no le permitieron nunca sobrevolar esa situación, porque medíamos cuánto tiempo recibía cada presidente, cuántas veces a Cristina Kirchner, 22 minutos o 11 minutos, ¿le sonrió o no le sonrió? ¿Qué regalo le dio? Es decir, quedó a pesar suyo atrapado en esa situación. Sí, efectivamente. Eso pasó. Él siempre decía, yo recibo a todo el mundo, ¿no? Y eso le generó claramente cuando él llegó, si vos te acordás, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lamentó su llegada, ¿no? Claro. Me acuerdo aquel día, aquella expresión de Cristina Fernández de Kirchner, que cuando se lo eligió, aquel miércoles 13 de marzo de 2013, dijo, hoy eligieron a un papa latinoamericano, ni siquiera lo nombró, ¿no? Y después eso cambió. Claro. Y Cristina trató de cooptarlo, y eso, obviamente, fue la presidenta a la que Francisco recibió más veces. Lo había visitado con Insaurralde, ¿no? Mucha gente... ¿Cómo? Claro, sí. Sí, fue la presidenta que recibió más veces. Eso le generó que mucha gente... acá hay que recordar, Bergoglio va a tener una posición muy crítica del kirchnerismo, y mucha gente de la oposición al kirchnerismo celebró su llegada. Por lo tanto, cuando él, digamos, tuvo esta actitud de recibirla, de cercanía en cuanto a estar abierto a recibirlos, además eso le generó la crítica de aquellos que habían sido sus opositores, y paradójicamente el elogio de muchos de los que lo habían, digamos, denostado muy fuertemente acá, ¿no?
Doctor Adrián, compartimos juntos el mensaje justamente del Vaticano en el que anunciaba oficialmente el fallecimiento del Papa Francisco. Vamos a verlo.